a todos por sus preguntas y comentarios. Supongo que se lo dirán mucho, pero da gusto como ciudadano venir aquí y contar algo y detectar este nivel de implicación y de trabajo por parte de ustedes. Así que gracias. Me han planteado muchas cosas. Intentaré agrupar algunas. A lo mejor me dejo alguna, pero bueno, intento contestar a todo. Me comentaba el representante del Partido Socialista la cuestión del objeto de estudio de la comisión. Mi intención era poner ejemplos de situaciones en las que es habitual en nuestro sistema tener mecanismos de legitimación que son al margen del principio democrático, para, a partir de entender cómo funciona en eso, hacer el traslado a estas autoridades. Porque creo que esto nos permite un poco valorar que hay una tradición y que tenemos soluciones. Y tenemos soluciones testadas y podemos usar algunas de ellas. Entonces, esa era un poco la idea. Y a partir de esa idea, utilizar pistas, ¿no? Ver pistas. Bueno, no sé si lo he expresado bien, pero creo que ya digo que tenemos tradición. Es por desmitificar esto es algo insólito en nuestro derecho. No es insólito. Hay otras instituciones que funcionan así. Aprovechemos ese know-how que ya tenemos. Y a partir de ahí veamos cómo podemos encajar mejor esto para la mejora del sistema. Hay una serie de preocupaciones que me han planteado varios de ustedes que son coincidentes. En concreto, hay una sobre la rendición de cuentas democrática y otra sobre el procedimiento de nombramiento que tiene que ver con esta primera idea que decía yo. Entonces, me preguntaba, creo que era el señor Navarro, sobre cómo casar esa idea de que la independencia en el fondo no existe con ese proceso que yo proponía. Y tiene también que ver esto con lo que me preguntaba el señor Onrubia, cuando me decía, sí, bueno, si ahí se hace política, ¿cómo los legitimamos democráticamente? Yo creo que están muy conectadas estas dos ideas. Tienen también que ver con la cuestión que sacaba el señor Ruiz Navarro sobre el ejemplo portugués, ¿no? Creo. Entonces, un poco respondiendo a todo ello y también a un comentario que me ha parecido muy acertado del señor Gutiérrez cuando dice, estamos empezando, pero estamos aprendiendo, pues bueno, yo intento concretar un poco a lo que me refería. Asumida que la independencia total no existe, y además no existe en dos direcciones. Somos totalmente independientes, todos tenemos nuestras preferencias subjetivas y valorativas, pero además es imposible establecer un órgano que vaya a ejercer funciones ejecutivas, que alguien lo tiene que nombrar, que alguien le tiene que asignar presupuesto, que alguien le tiene que determinar prioridades. Es imposible que sea totalmente independiente en su actuación. Siempre va a haber algún tipo de cordón umbilical, y menos mal, porque es que si no lo hubiera, tendríamos una falla democrática enorme. La cuestión es ese cordón umbilical, ¿cómo lo montamos? Entonces, en primer lugar, asumiendo con normalidad algo que comentaba el señor Onrubia. Aquí se hace política. Pues asumamos que se hace política y que no pasa nada. No pretendamos que vengan personas angelicales. Van a venir personas con sus preferencias. Preguntémosles por ellas. Explicitemos esas preferencias. Y hagamos que la sede de la soberanía popular explicite las preferencias respecto a qué es lo que quiere, al menos por una temporada, que hagan estas personas. ¿Tiene que ser este el único criterio de elección? No, porque si estamos nombrando a gente para un órgano técnico donde lo que queremos es que tengan una gran capacitación técnica, pues a veces podemos exigir unas exigencias técnicas mínimas. Por ejemplo, lo hacemos para el Tribunal Constitucional. Y ya sé que no es esta comisión, pero por poner un ejemplo de cosas que sabemos que existen. Pues podemos exigir a veces una capacitación mínima o podemos, retomando la propuesta que se parecía al modelo portugués de Ciudadanos, aunque el de Ciudadanos luego daba oportunidad al Parlamento de presentarse, o podemos establecer algún tipo de proceso de selección que contenga una evaluación de esta, hecha a lo mejor por alguien de fuera. Yo no soy partidario a que sea directamente esa comisión la que haga la selección. ¿Por qué? Porque creo que esto es obviar que esto no es una cuestión solo técnica, sino que también es política. Y por esa razón última de que esto también es política, a mí me parece fantástico tratar de innovar en mecanismos, tratar de establecer estos mecanismos que puedan establecer incluso dinámicas de competencia positiva entre los grupos parlamentarios para ver quién pone al mejor experto, quién lo tiene mejor posicionado. Es decir, yo creo que eso puede estar bien y podemos probar, sobre todo en estos órganos de regulación económica, donde quizás esta legitimación técnica es importante, pero creo que al final, como aquí también se hace política, estaría bien que estos
estos señores, además de exponer su currículum, también tuvieran que exponer si están de acuerdo o no con las prioridades de actuación que les marca el Congreso, cuáles son sus ideas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, que la decisión sea parlamentaria tendencialmente es mejor que el Gobierno. Yo les decía, la sentencia de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no establece un modelo concreto de preferencias europeas sobre estas autoridades independientes, pero es obvio, viendo los documentos europeos de la Comisión, los pronunciamientos del Tribunal, que hay una preferencia hacia una designación más bien parlamentaria que ejecutiva. Y probablemente, además, es que es sensato en estos términos porque es la forma de trasladar esta legitimidad democrática. Creo que también lo comentaban el representante del Partido Socialista y el de Podemos. Bueno, pues esta sería un poco mi idea. No sé si ha servido para aclararles un poquito más lo que decía. Pero sobre todo creo que no hay que tener miedo a experimentar, a probar, porque estamos aprendiendo, efectivamente. Entonces, nos podemos equivocar. Y les ponía el ejemplo de Televisión Española porque me parece un ejemplo muy interesante de un procedimiento, y les he dicho, a mi juicio, fallido, que no está funcionando bien. Pero de los procedimientos fallidos se aprende, en el que se ha intentado establecer esta forma de no solo seleccionar por partidos, sino evaluarlos, ver cómo... Bueno, pues esto no está mal innovar y ver si y a partir de lo que pasa en Televisión Española vamos a extraer lecciones, evaluémoslo, veamos si se puede trasladar, cómo y cómo se podría mejorar. El segundo elemento, esta rendición democrática al final, ¿no? Me hacía una pregunta súper interesante el representante del Partido Socialista que me decía, ¿y si lo hacen mal? ¿Y si no se separan de lo que queremos? Si están haciendo, ¿qué hacemos? Pues, por ejemplo, en este modelo que decía yo de establecer una mayor rendición de cuentas ex ante con esa especie de contrato programa, por poner una analogía que todos entendemos, y incrementar la rendición ex post, porque la rendición ex post a día de hoy es protocolaria. Hay comparecencias, se explica lo que se ha hecho, pero es protocolaria. Es decir, pues ¿tendrían que tener capacidad de remoción en última instancia los representantes de la soberanía popular? Pues creo que se puede explorar. Pero creo que tendría que tener costes esa remoción. Es decir, que para garantizar que solo fueran en situaciones particularmente graves, ese proceso fuera particularmente complejo para los representantes de la soberanía popular y requiriera un procedimiento, ahora estamos viendo impeachments uno tras otro en Estados Unidos, pues parecido, ¿no? O sea, con mucho show político para que tuviera mucha visibilidad política y los ciudadanos pudieran escrutar si los motivos que están tomando los partidos que inician ese proceso son espurios o, por el contrario, es que hay una razón de fondo razonable. No sé si se entiende un poco lo que quiero decir. Y, sobre todo, esa rendición de cuentas ex post yo creo que tendría que ser más exigente en el sentido de que la soberanía popular no solo dijera, no, mira, pues me vienen, me cuentan lo que han hecho y ya está. No, que luego hubiera algún tipo de informe parlamentario, ¿no?, diciendo lo que parece bien, lo que parece mal, poniendo deberes, por ejemplo, cosas de estas, ¿no? Yo creo que podríamos experimentar en esa línea. Esto responde un poco a cómo creo que hay que conjugar ese equilibrio entre independencia y rendición de cuentas, porque está muy bien garantizar la independencia, pero esa rendición de cuentas es importante. Muy rápidamente. Bueno, creo que esto responde un poco a cuestiones también que planteaba el señor Gutiérrez. El señor Gutiérrez también preguntaba por el fiscal general de Estado. Yo se lo digo muy rápidamente, muy sintéticamente, no me puedes entender. A mí me parece bien, soy en esto creo muy minoritario, que al fiscal general de Estado lo elija el Gobierno y quede claro que depende del Gobierno. Porque creo que el fiscal general del Estado hace política criminal, es decir, hace política. Es un órgano político. Y me parece que es lógico y razonable que en un sistema como el nuestro, en el que el fiscal no tiene la decisión, sino que las decisiones las tiene el juez de instrucción y el fiscal es una parte, el Gobierno tenga esa capacidad de hacer política criminal. Esta es mi opinión, ¿eh? O sea, pero es mi opinión. Quiero decir, me parece, por ejemplo, más interesante reevaluar el sistema de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, donde, por ejemplo, el modelo de los colegios profesionales del que ya hablaba como comparación de algo que funciona y que ha funcionado históricamente más o menos bien, creo que da porosidad democrática y que podríamos ver cosas ahí, ¿no? Porque creo que tenemos más problemas, creo sinceramente, con el gobierno de los jueces por esta razón, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las funciones de jueces y fiscales en nuestro sistema y que la instrucción en nuestro sistema la hace el juez. Sobre cuestiones concretas también que me preguntaba el señor Honrubia. Blindaje de los trabajadores públicos. Es una preocupación que también ha aparecido en lo que me comentaban los representantes de Vox y del Partido Popular. Lo he comentado muy de pasada, pero creo que es muy importante tener en cuenta que en estos organismos los trabajadores, cuando no tienen un régimen estatutario funcionarial, están muy desprotegidos y, lo decía antes, combinamos lo peor a veces de la rigidez de la función pública clásica con un modelo que no hemos pensado y no hemos adaptado bien a estos organismos en el que permitimos una contratación laboral. Pues tenemos que darle una pensada, como mínimo. Es decir, yo no tengo una solución, ¿no?, aunque con una colega de Valencia hace poco hemos publicado un libro sobre esto, con una serie de propuestas cogiendo modelos comparados. Lo que creo, como mínimo, es que esto habría que empezar a plantear.
planteárselo, porque esto es un agujero negro en el que no hemos legislado y que dejamos que funcione un poquito a su aire. Esto no puede ser. Hay que empezar a pensar qué queremos hacer. Pero, por supuesto, yo creo que habría que establecer algún tipo de garantías frente a determinadas situaciones. Me preguntaba, creo que era el señor Navarro, por un caso concreto del Banco de España. No le puedo responder porque no lo conozco, no conozco las circunstancias, pero en principio pues me parece que, como mínimo, estas situaciones tendría que haber unas garantías para los trabajadores, en la línea de lo que también comentaba el representante de Podemos. Fusión de organismos, muy rápidamente, que se me está acabando el tiempo. Fusión de organismos. En Europa, el modelo comparado en Europa dominante no son los organismos fusionados, porque plantean problemas. Esto nos tendría que dar una pista. Normalmente los organismos fusionados tienen la ventaja de que tienen más información y a lo mejor a veces economizan recursos, tienen la desventaja de que suelen acabar teniendo un sesgo en favor de una de las cuestiones. Por ejemplo, en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia yo creo que es bastante evidente que la parte competencia ha acabado ganando a la otra parte y esto probablemente es malo. Por ejemplo, hace poco hubo un nombramiento de un partido político, no me acuerdo quién lo propuso, para la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que generó una gran polémica política porque decían, no es que no sabe de competencia, solo sabe de audiovisual. Oiga, pero es que esta comisión está fusionada, tendrá que haber también expertos del audiovisual. Esto demuestra un poco que estaba todo el mundo muy obsesionado con la competencia. Entonces, yo creo que probablemente, tendencialmente, el ejemplo europeo nos indica que quizás es mejor tenerlos separados. Luego yo le veo una gran ventaja que estén separados, y es que yo creo mucho en que organismos distintos con funciones distintas a veces se peleen. Creo que es sano. Porque la pelea permite ver las contradicciones y detectar problemas. Entonces, si tú tienes solo un organismo, no va a haber peleas. Mientras que si tienes uno que regula el mercado y otro de competencia, a veces no van a estar de acuerdo. Y lejos de que eso me parezca mal, que fue una de las razones por las que dijeron que era mejor fusionarlos, a mí me parece bien y sano, porque es la forma de detectar problemas y resolverlos. Renovación de mandatos. Por supuesto, hay que limitarlos. Condicionan la independencia y, además, si en un sitio está justificado limitar los mandatos de alguien, es cuando justamente no es el principio democrático el principal determinante de ese mandato. Porque alargarse en un mandato es malo y por eso muchas veces se limitan los mandatos incluso democráticamente. Pero bueno, si los ciudadanos se emperran en que alguien siga 20 años porque lo hace muy bien, un alcalde, pues bueno, es que quiere la gente, pues ahí hay una cierta legitimación. Pero cuando estamos hablando de cargos técnicos, yo creo que es más malo que bueno que alguien se eternice mucho. Además, nadie es imprescindible, pues cambiemos. El diputado de Vox me ha preguntado muchas cosas así que luego podemos comentar si quiere o le contesto por correo electrónico, pero muy rápidamente, en materia de libertad de expresión, ¿por qué pienso que...? Bueno, yo lo que pienso es que hay que seguir la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no creo que la Constitución española ampare organismos administrativos que vigilen las ideas de las personas y su expresión. Yo creo que esto la Constitución española dice claramente que lo tiene que hacer un juez. Entonces, estoy en contra de que haya organismos administrativos. Creo que hay muchos riesgos en establecer organismos administrativos que velen por la libertad de expresión y que puedan sancionar a ciudadanos por las ideas que expresan en público, nos gusten más o menos. Porque los límites de la libertad de expresión no son los límites de lo que nos gusta, lo correcto, lo agradable. Hay muchísimas cosas desagradables que entran fuera de la libertad de expresión y entran dentro de la libertad de expresión, aunque no nos gusten. Y me parece particularmente peligroso dar poder al gobierno para eso o a una autoridad independiente. Yo creo que es mejor que esto lo hagan los jueces. Y por último, respecto de algunas cuestiones así concretas que me preguntaba el señor Navarro López. El sistema funciona, pero justamente en esto yo creo que, lo decía su compañero de Ciudadanos, estamos aprendiendo. Entonces, hay muchas posibilidades de mejora. Y como hay muchas posibilidades de mejora, usémoslas. No tengamos miedo a equivocarnos experimentando y no tengamos miedo a copiar modelos de fuera o incluso detectar cosas que tenemos dentro para ver cómo se hacen. Sobre la independencia presupuestaria, es evidentemente muy importante. Yo creo que esto es una de las cosas que sí que hemos conseguido más o menos garantizar. No ha habido, que yo sepa, ningún organismo que se haya quejado de retorsión económica. No me gusta que recauden ellos. Por ejemplo, en materia de competencia y mercado de telecomunicaciones se dejaba que la recaudación de las multas fuera para el funcionamiento. Creo que esto puede generar incentivos perversos. O sea, yo creo que es mejor garantizarlo por otra vía que con esto, porque entonces el incentivo perverso está claro, ¿no? Es decir, si yo sanciono mucho, tengo más fondos. O sea, pero sí. Y sobre la puerta giratoria inversa, le confieso que no lo tengo muy reflexionado, pero a partir de lo que ha dicho usted, me parece que se puede plantear.
Yo sí que creo que el último organismo es el que plantea problemas. Y si el último nombramiento es un nombramiento político, la responsabilidad normalmente política la tendrían, creo yo, los ciudadanos en las urnas, que decir, pues este señor ha nombrado a gente políticamente que vienen de ahí, comprometiendo a lo mejor la independencia de las instituciones, los castigo electoralmente después. Yo soy bastante creyente en los sistemas de responsabilidad democrática y de exigibilidad de responsabilidades democráticas así. Y yo creo que más o menos esto... bueno, los límites al derecho de información pública, lo último. Evidentemente, una pandemia como esta no justifica ninguna restricción a los límites del derecho a la información pública, en mi opinión, como jurista, y no conozco a ningún compañero mío especializado en límites del derecho de acceso a la información pública que defienda esa posición. Disculpad de nuevo por haberme alargado, pero más o menos esto es lo que yo quería decirles. Y de nuevo, gracias a todos. Pues muchísimas gracias a usted, señor Spalop. Gracias por su comparecencia y por sus explicaciones.